Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes. Y hoy día quiero, quiero tratar un versículo, en realidad quiero hacer un comentario simplemente acerca de una frase de un versículo en el libro de Génesis. En realidad no tengo mucho que decir o no tengo nada muy inteligente que decir. Qué manera de empezar un video. Em, Pero sí quiero hacer notar un detalle en una frase del libro de Génesis que puede ser interesante para alguien. Así es que por favor acompáñenme. Este video no debe ser muy largo, así es que acompáñenme y vamos al texto. Estamos en el capítulo 22 de Génesis, un capítulo dramático porque es el capítulo de la atadura de Isaac, el episodio en que Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac. Y ustedes saben la historia. Eh, un día Dios le habla a Abraham y le dice, a ver, vamos a ver lo que le dice, vamos a leerlo directamente. Le dice Dios a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Este versículo es dramático y lo hemos comentado antes en otros episodios de este canal, porque hay una progresión, ¿no es cierto? Toma a tu hijo, eh, y después el único, a quien amas, va, es como un embudo, ¿no? Va hasta que identifica a Isaac y Dios le ordena entonces elevarlo, porque también esto lo hemos comentado en un video anterior, la palabra que se usa en hebreo es la palabra olá, que significa elevar. Dios le dice literalmente a Abraham, lej leja, anda por ti, anda por tu conveniencia, o anda para ti, que son las mismas palabras que Dios usa, que Dios le dice a Abraham cuando lo llama para salir de su ciudad, de la casa de su padre. Ahora está llamando nuevamente a Abraham para salir, pero para salir a hacer algo terrible. Entonces, Lej Leja anda a la tierra de Moriah y eleva allí para elevación al, sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, lo que sucede es que los sacrificios, los que en la traducción en castellano se llaman sacrificios de holocausto, donde el sacrificio era completamente quemado, en hebreo se llaman sacrificios de elevación. Entonces, lo que le está pidiendo eh, Dios a Abraham es hacer un sacrificio de elevación de Isaac. Y Abraham entiende que lo que tiene que hacer es degollar a su hijo y quemar todo el cuerpo, o hacer un sacrificio en el que se quema todo el cuerpo. Aunque lo que está diciendo es elevar. Para Abraham, la única forma de elevar a un ser humano era sacrificándolo, al parecer. Pero en fin, eso ya lo comentamos en un video anterior. Déjenme ir recordando la historia entonces. Entonces Abraham se levanta, eh, prepara su asno, prepara la leña para el holocausto, prepara el cuchillo, lleva a los a dos siervos, junto con él y con Isaac. Caminan 3 días y al cabo de 3 días Abraham ve a lo lejos el lugar donde tiene que hacer el sacrificio. Entonces
Él se detiene, le dice a los mozos, quédense aquí junto a los asnos. Isaac y yo vamos a ir a adorar a los montes más adelante y después volveremos a nosotros. Abraham, no sé si mintiendo o teniendo una esperanza de que habría una forma en que Isaac se salvara, él dice, volveremos en plural a vosotros. Y Abraham toma la leña del holocausto, la pone sobre su hijo Isaac, toma el fuego, toma el cuchillo, y van, y el texto dice, y los dos iban juntos. Y esta palabra juntos es muy importante en este relato, se va a repetir varias veces. Y los dos iban juntos. Y llegamos al terrible versículo que es el versículo 7, en que Isaac le pregunta a Abraham y le dice, Padre mío, y Abraham responde, heme aquí, que es la misma respuesta que él le dio a Dios, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y el versículo 8 es dramático. En nuestras Biblias dice, y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto. Pausa, hijo mío. Entonces, y los dos iban juntos. Entonces, en nuestras traducciones, la frase es que lo que le dice Abraham a Isaac es que Dios proveerá para sí un cordero para el holocausto. No te preocupes, hijo mío, Dios se va a arreglar de encontrar un cordero para el holocausto. No va a ser un cordero de mi rebaño, Dios se va a preocupar de encontrar uno. Y los dos iban juntos. Y seguramente Isaac, según esta respuesta, debe haber ido aliviado porque, bueno, el papá le aseguró que Dios iba a encontrar un, un animal para hacer el sacrificio. A todo esto, en nuestra imaginación colectiva, nos representamos a Isaac como un niño, como un muchacho, a lo más adolescente en este episodio. Pero en realidad no. En este episodio Isaac es todo un hombre, ya ha transcurrido el tiempo. De hecho, según la tradición, Isaac tenía 37 años en este episodio. O sea, ya era un hombre hecho y derecho. Entonces, claro, la respuesta de Abraham parece ser la respuesta necesaria para tranquilizar a Isaac y decirle, mira, Dios va a encontrar un animal para el holocausto, Dios va a proveer. Pero en hebreo, la respuesta es mucho más inquietante y es mucho más dramática. Primero tenemos que recordar dos cosas. En el texto hebreo original no existe puntuación. De hecho, en los textos hebreos que se leen en las sinagogas, aparecen escritas solamente las consonantes, no están las vocales y no hay signos de puntuación. Es el lector el que tiene que proveer tanto la vocalización del texto como las pausas necesarias de la puntuación para la formación correcta de las oraciones. La puntuación que fue colocada en los textos impresos de la Torá, en los textos hebreos impresos, fue introducida por los masoretas más o menos entre el año 700 y el año 1000 de la era común. Entonces, bastante tardío. En el original no hay ni vocales ni hay puntuación. Eso por un lado, eso tenemos que recordarlo. Y por el otro lado, em, en hebreo, hay que recordar que en hebreo existen frases en que hay solamente puros sustantivos, frases nominativas, que en español necesitan del verbo ser o del verbo estar, pero en hebreo no es necesario y uno suple el verbo ser o el verbo estar en la traducción.
pero no es necesario que esté en el idioma hebreo. El idioma hebreo no lo necesita. Entonces, con esto en mente, con estas dos cosas, con el hecho de que somos libres de puntuar el texto como nosotros lo entendamos, y con el hecho de que podemos suplir el verbo ser o estar como nosotros lo necesitemos, podemos dar dos lecturas al texto en hebreo. El texto en hebreo va a decir, Elohim yireh lo hace leolá beni. Y eso quiere decir literalmente, Dios verá para él el cordero para el holocausto, mi hijo. Y eso lo podemos entender, esa frase que es ambigua en hebreo, la podemos entender de dos maneras. Una es la manera como está en la traducción en castellano normal, que dice, Dios verá para él el cordero para el holocausto, hijo mío. Entonces, hay una pausa después del holocausto y uno entiende que Dios va a proveer el cordero. Pero una forma distinta de leer y de leer de manera absolutamente correcta el texto es decir, Dios verá para él, punto. El cordero para el holocausto es mi hijo. Repito, Dios verá para él. El cordero para el holocausto es mi hijo. Y esto es mucho más dramático. Es mucho más dramático. Porque leyéndolo de esta manera, Abraham le dice a Isaac que él, Isaac, va a hacer el sacrificio, que él iba a ser sacrificado. Es decir, en esta frase que es ambigua en hebreo, Abraham le estaba diciendo a su hijo que si no se encontraba un cordero en el camino, entonces el sacrificio iba a ser él sería sacrificado. Y eso es lo que Rashi, el más famoso de los comentaristas de la Torá, un rabino del siglo X, eso es lo que Rashi comenta justamente en este versículo, que Isaac entendió que él iba a hacer el sacrificio. Y el versículo el versículo concluye, y andaban los dos de ellos juntos. Iban los dos juntos. Es decir, a pesar de que Isaac entendió que él iba a hacer el sacrificio, aceptó la situación y los dos iban juntos. Ahora, esto habla probablemente muy bien de Isaac, de cómo Isaac se somete a los dictámenes de su padre, en un respeto y en un temor al padre, de una honra al padre a toda prueba. O sea, Isaac estaba cumpliendo el mandamiento de honrar al padre de manera extraordinaria. Aceptó su situación y los dos iban juntos. No hay odio al padre, no hay rencor al padre. Sin embargo, uno se tiene que detener aquí y empezar a pensar cuáles son los límites de la obediencia a Dios. Porque recordemos que todo este capítulo es una prueba que Dios le hace a Abraham. Dios está probando a Abraham. En el versículo 1 se nos informa que Dios está probando a Abraham, le colocó una prueba a Abraham. Y uno se pregunta aquí, ¿cuáles son los límites de la obediencia a Dios? Porque, por un lado, es cierto, Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, y el hijo, Isaac,
estuvo dispuesto a ser sacrificado. Sin embargo, hubo un precio para todo esto. El diálogo entre Isaac y Abraham del versículo 7 es el último diálogo registrado entre Abraham e Isaac. No hablaron nunca más. Y por otro lado, el capítulo siguiente, el capítulo 23 de Génesis, comienza con la muerte de Sara. Y los comentaristas insisten en que hay una relación entre el capítulo 22 y el 23, que la noticia de que Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac no fue gratuita, le costó la vida a Sara. Sara de la pura impresión se murió. Entonces uno, y a pesar de que estamos yendo más allá del texto, uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el precio a pagar en la obediencia de Dios? Es decir, ¿es necesario obedecer a Dios a tal punto que se destruya la paz del hogar? Ese valor tan excelso en la tradición judía que es el Shalom Bait, la paz del hogar, que es esencial. Dios mismo respetó el Shalom Bait. Eh, cuando, cuando Dios fue a visitar, Dios y los ángeles no fueron a visitar a Abraham, a comunicarles que Sara iba a tener un hijo de Abraham, Sara se rió y dijo, ¿cómo voy a tener un hijo si mi esposo ya es viejo? Y Dios le dice a Abraham, ¿por qué Sara dijo, ¿cómo voy a tener un hijo si yo ya soy vieja? Fíjense que Dios cambió. Dios no le dijo a Abraham que su esposa lo había tratado de viejo. Porque si lo hacía, si Dios decía eso, iba a perjudicar la paz en el hogar de Abraham. Y Dios respeta el Shalom Bait. Dios respeta la paz del hogar. Entonces ahora, teniendo eso en consideración, vale la pena la obediencia a Dios hasta el punto en que ya no hay más diálogo con el hijo, a pesar de que el hijo aceptó la situación y obedientemente fue hasta el final, pero después de eso algo se rompió porque no aparece ningún diálogo más entre Isaac y Abraham en toda la Biblia. Y hasta el punto de que, a pesar de que el texto no lo dice, pero la concatenación de relatos parece insinuar que este episodio también provocó indirectamente la muerte de Sara. ¿Vale la pena? No será, y como dije, no tengo respuestas definitivas acerca de este punto, pero no será que Dios mismo esperaba que Abraham antepusiera su familia a la orden directa de Dios. Y ustedes podrán decir, pero sí, lo mismo no ocurrió cuando Abraham salió de su familia en Ur de los Caldeos. Es cierto. De hecho, no fue de Ur de los Caldeos, fue en, en la ciudad en que ellos estaban viviendo, en la que se había parado Terah, pero en fin, de la casa, de la ciudad donde ellos estaban viviendo. El punto es que es posible que haya límites, es posible que no haya ningún problema en salir de la casa de tu padre para ir donde Dios te lleve. Pero uno podría pensar que sí hay límites cuando la obediencia o la supuesta obediencia a la supuesta voluntad de Dios te lleva a la destrucción de la familia. Hay límites. En todo caso, en todo caso, es innegable que Dios alaba a Abraham por la fidelidad. Pero al mismo tiempo hay que reconocer que Dios mismo le dice,
No, voy a decir algo más. No es Dios mismo el que le dice, es un ángel de Dios, un ángel del Señor, el que le dice a Abraham, detente, no le hagas nada al muchacho. Y aquí quiero citar una enseñanza de un rabino norteamericano cuyo nombre se me escapa, pero él dice, si tú vas a hacerle daño a alguien por instrucciones de Dios, asegúrate que se haya sido el propio Dios el que te habló para decir eso, para hacer eso, que el propio Dios te haya hablado. Pero si es para hacerle el bien a alguien, o en este caso para dejar de hacerle daño a alguien y dejarlo con vida es hacerle el bien, no es necesario que Dios te hable para hacer eso. Puede ser un ángel el que te lo ordene, porque hacerle el bien a alguien siempre está bien. Siempre está bien. Entonces el punto al que quiero ir es que si bien es cierto, Abraham fue alabado por su fidelidad en este capítulo, también es cierto que Dios tuvo que enviar un ángel para decirle a Abraham, detente. No es mi voluntad que tú le hagas daño al muchacho, no es mi voluntad el que tú hagas un sacrificio humano. Y de aquí uno aprende que Dios odia los sacrificios humanos. Entonces, de nuevo, esto me lleva a la siguiente reflexión. ¿Es la voluntad de Dios que la obediencia de uno o que el, el impulso de uno a obedecer lo que uno cree es la voluntad de Dios a toda costa lo lleve a uno a destruir su familia? Quedo aquí, quedo en este punto. Creo que ya he dicho lo que quería decir y les dejo la reflexión a ustedes. Y si quieren, den sus respuestas en los comentarios. Me va a gustar leerlas. No me queda más que decir Shabbat Shalom, que tengan todos ustedes un lindo Shabbat y que puedan crecer en la relación con Dios durante este tiempo sagrado de Shabbat, pero también que puedan crecer en unión con sus familias, en amor con sus familias, para que juntos, y unidos sirvamos a Dios constructivamente. Shabbat Shalom.